En este momento tenemos un enlace con el doctor Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, doctor, muchas gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo estás? Como siempre, Pepe, un gustazo estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Hoy queremos comentar contigo tu opinión, o queremos conocer más bien tu opinión sobre la elección y el nombramiento de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Se habla mucho de que van a ser favorecedores de las ideas de Morena, que Morena ya con esto tiene colonizado el Instituto Nacional Electoral. En fin, danos tu opinión, por favor. Mira, Pepe, yo creo que lo primero que hay que decir es que este es un retroceso democrático en términos netos. No solo por algunos de los perfiles que llegan, sino sobre todo por los espacios que ocupan. Estas tres consejerías que estaban vacantes, porque las personas que estaban en esos cargos ya terminaron su periodo de nombramiento, la verdad es que eran algunos de los más dignos integrantes que tenía el Consejo General, ¿no? Estamos hablando de personas como la consejera o exconsejera Claudia Zavala, como Dania Rabel o como Jaime Rivera, que la verdad, Pepe, aunque tenían trayectorias muy distintas, sí coincidían en que tenían dos grandes características. La primera era que eran personas que sí sabían de la materia electoral, tenían el conocimiento y la experiencia. Y segundo, la verdad es que aunque uno podía estar o no de acuerdo con cierto tipo de decisiones que ellos tomaron a lo largo de su periodo de nombramiento, sí demostraron que eran árbitros imparciales. Y déjame ponerlo así, Pepe, esto es como en el fútbol. El buen árbitro de las elecciones, pues no es el que favorece a uno de los equipos, a uno de los jugadores o toma decisiones que favorecen a cierto tipo de intereses. Un buen árbitro es el que aplica con rigor y con imparcialidad el reglamento. Y creo que estas tres personas que ya se fueron y cuyos espacios estaban vacantes, cumplieron en términos generales de manera muy correcta con ese encargo. ¿Quiénes llegan? Pepe, yo te diría, hay de todo un poco. Hay un perfil que a mí me parece que es bueno, que es sólido, que es esta Blanca Cruz. Ella era presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Creo que es una persona que sí tiene experiencia electoral y por lo menos de su desempeño general, sí podríamos pensar que ese es un buen perfil que llega. Hay un segundo que es un poco más una duda, que es Frida Gómez Puga. Ella fue consejera electoral, también tiene algo de experiencia en el estado de Tamaulipas, pero también se ha dicho que cuenta con cercanía con funcionarios, exfuncionarios, ¿no?, del gobierno de Tamaulipas. Fue nombrada por el Congreso local para un cargo importante que es el de ser contralor o titular del órgano interno de control. Y ese es un perfil que genera dudas, por decirlo de alguna manera. Ahí yo sería prudente en esa evaluación y creo que habrá que seguir con detenimiento ese desempeño. Y el que claramente Pepe tiene un perfil que es abiertamente inaceptable es el caso de Arturo Chávez, ¿no? Esta es una persona que no tiene experiencia en materia electoral. Cuando le preguntaron y le cuestionaron sobre eso, dio Pepe unas respuestas que eran francamente absurdas, ¿no? Decía, bueno, pues yo trabajo en el gobierno federal, estoy en talleres gráficos y pues imprimimos las boletas de algunos ejercicios democráticos. Caray, como si imprimir las boletas te diera experiencia electoral. Pues dijo también que pues, era académico, que se dedicaba a algunos temas electorales, que había sido funcionario de casilla. Caray, yo creo que en este país, Pepe, la verdad es que ya llevamos tantos años consolidando un sistema electoral con tantísimas personas que sí tienen experiencia de todo tipo para este tipo de cargos. Es francamente absurdo que una persona con un perfil que no es el de un experto en materia electoral esté ahí. Y lo que es más preocupante, Pepe, yo te diría, es que tiene una clarísima cercanía, no solo con el oficialismo y con Morena, sino incluso con la presidenta Sheinbaum, ¿no? Se ha dicho que esta persona, por ejemplo, fue precandidato, imagínate nada más, a diputado federal en 2012, por el entonces PRD, pero también utilizando el logo de Morena. Hasta hace unos meses en sus redes sociales decía que iba a votar por Claudia Sheinbaum. Ahí están las fotografías donde incluso sale de perfil con la icónica coleta de la presidenta, con el hashtag yo con Claudia. Y por si fuera poco, Pepe, yo te diría, esta es una persona que fungió
como representante legal de la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso está documentado en por lo menos 17 expedientes donde él iba, déjame ponerlo así, de abogado, entre comillas, porque él no estudió derecho, es más bien sociólogo, pero fue representante legal de Claudia Sheinbaum. Él compareció ante los tribunales a defender los intereses de la hoy candidata Sheinbaum, y quien fuese el abogado o el representante de la candidata Claudia Sheinbaum ahora quiere despachar como árbitro imparcial en litigios que podrían involucrar a la presidenta Sheinbaum, ¿no? A mí me parece que hay pues un muy claro conflicto de interés por parte de Arturo Chávez. A mí me parece que si él participa en la deliberación y resolución de asuntos que afecten a la presidenta Sheinbaum, podría haber no solo una violación, déjame ponerlo así, a los principios de imparcialidad e independencia que están en el artículo 41 de la Constitución, sino también me parece que se podría ir en contra del espíritu de normas reglamentarias que establecen que cuando existe un conflicto de interés, las consejerías jurídicas no pueden participar en la resolución de estos asuntos. Entonces, creo que Morena y aliados, porque fueron los únicos que nombraron a estas consejerías, Pepe, hay que decirlo, ni un solo partido político de oposición avaló estas propuestas, me parece en buena medida por perfiles como el de propio Arturo Chávez. Bueno, pues ahora el oficialismo, los partidos del oficialismo, pues no solo siguen con la captura del INE, no solo siguen armando la credibilidad del árbitro electoral, sino que ahora están generando incluso potenciales conflictos, porque pues tú imagínate, cada vez que Arturo Chávez quiera participar en un asunto que involucre a Claudio Sheinbaum, habrá cuestionamientos políticos y potencialmente también jurídicos que digan, oiga, pues usted era su representante legal, ¿cómo ahora va a andar haciéndola de árbitro supuestamente imparcial en conflictos que podrían involucrar a la propia Claudia Sheinbaum, Pepe? Ahora bien, ¿cómo queda entonces configurada desde el punto de vista partidista, ideológico, etcétera, la mesa de la democracia, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, considerando a la presidenta, que es gente, sabemos, fue o es gente cercana a Andrés Manuel López Obrador? Son 12 espacios, 12 lugares. ¿Cuántos lugares quedan en un momento de una discusión a favor del gobierno para hablar de una colonización? Sí, mira, yo te diría, Pepe, antes había muchos asuntos donde, esto se resolvía 6 votos contra 5, ¿no? A veces era una mayoría oficialista, a veces era una mayoría de consejerías eh, que funcionaban de manera relativamente independiente. Hoy con estos cambios, ¿qué es lo que pasa? Creo que se van 3 de los consejeros, de los mejores consejeros que tiene o que tenía el INE. Quedan todavía, creo que 3 perfiles buenos, aceptables. Creo que Arturo Castillo es un consejero de nueva cuenta. Uno puede estar o no de acuerdo con algunas decisiones, pero es un buen consejero. Está también Martín Faz, está la propia Claudia, perdón, Humphrey, ¿no? Y yo te diría, el problema es que se van otros 3 que muchas veces formaban ese bloque de 6. Llega ahora a sumarse al otro bloque de 5. Hablo de bloque entre comillas porque también las votaciones luego son un poco más complejas, ¿no? Entonces estoy simplificando mucho un tema complejo, pero llega un perfil abiertamente partidista, cercano a Morena y a la propia presidenta, que es Arturo Chávez. De nueva cuenta, creo que le podríamos dar el beneficio de la duda, pero claramente no una carta en blanco a la consejera Frida Gómez. De nueva cuenta, ahí hay señalamientos de que tiene mucha cercanía con algunas figuras clave de Morena, particularmente en el estado de Tamaulipas. Eso podría ser un séptimo voto. Y de nueva cuenta, aunque llega un perfil que parece que es bueno, que es el de Blanca Cruz, hoy sí parecería, en términos generales, que las consejerías que tienen un perfil más técnico, más competente y más imparcial van a estar en minoría. ¿Eso qué quiere decir, Pepe? Pues que Morena y aliados ya tienen a una consejera presidenta muy afín, que es Guadalupe Tadei. Parece que van a tener una mayoría de consejerías electorales afines en el Consejo General del INE, y también que no se nos olvide, todas las decisiones del Consejo General del INE pueden ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, y en esa sala también, Pepe, hay que decirlo, lo que vemos es una mayoría de consejerías
pues que ya no deciden a partir de las razones jurídicas, sino deciden en buena medida a partir de las presiones políticas, sobre todo en los asuntos importantes, es decir, aquellos asuntos que afectan los intereses de Morena, de aliados y de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Entonces, estamos viviendo de nueva cuenta una regresión. Hay quien dice, bueno, es que pudo haber salido peor esta designación porque ahí había otros perfiles muy cercanos a Ricardo Monreal, muy cercanos a ciertas magistraturas electorales, había perfiles peores. Bueno, pues sí, sin duda, ¿no? Siempre se puede estar peor. Creo que esta designación de un perfil bueno, uno dudoso y uno malo no era el peor escenario, pero de nueva cuenta, comparándolo con de dónde venimos, ¿no? Y considerando evidentemente que teníamos 3 consejerías buenas que ya se fueron, pues es un retroceso en términos netos. Y hay que decirlo, en México nos estamos quedando sin árbitros imparciales en un momento crítico. En 2027, Pepe, no solo se va a renovar la Cámara de Diputados, que es importantísima esa elección, también vamos a tener centenas y miles de elecciones a nivel local, 17 gubernaturas, muchísimos congresos locales, cientos de ayuntamientos también van a pasar por una renovación. Y por si fuera poco, si no hay un cambio, Pepe, también vamos a ir a la segunda parte de las elecciones judiciales. Entonces, va a ser, no es exageración, pues otra vez el proceso electoral más grande en la historia de México por el número de cargos involucrados, y vamos a tener árbitros cuestionados. ¿Cuál es el riesgo? Pues evidentemente que la credibilidad de esos procesos electorales pueda ser cuestionada y que la resolución de los conflictos, pues no, déjame ponerlo así, no tenga cauces pacíficos. Para eso sirven los árbitros imparciales, para que cuando haya conflictos haya terceros imparciales, sin conflictos de interés que puedan resolver. Hoy, Correcto. cada vez más, ni en el Consejo General del INE ni en la Sala Superior estamos viendo que esto suceda, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Javier, por acompañarnos con este análisis. Bienvenido, por supuesto. Que estés muy bien. Un gustazo, como siempre, querido Pepe. Gustazo es el nuestro doctor Javier Martín Reyes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.